Buenas tardes, bienvenidos a todos. La Iglesia Evangélica Bautista de la Luz en Málaga os da la bienvenida. Su pastor Juan Manuel Quero, con mucho gusto de compartir la palabra de Dios y guiaros en este tiempo de oración. ¿Sabes que Dios nos creó para que tuviéramos gozo? Hoy vamos a hablar un poco de ello. Y vamos a pensar en la importancia de que la suma de su palabra es la verdad. Porque la palabra de Dios nos ha sido dada para que podamos vivir en ese gozo que supone estar en la presencia de Dios. Y me gustaría que, dándoos a todos la bienvenida, pudiéramos también elevar un cántico a nuestro Dios, una alabanza que nos presenta un motivo súper importante en cuanto al gozo que debemos de tener, porque dice, hay un nuevo nombre en la gloria, mío es. Está hablando de cómo el Señor nos ha liberado, cómo ahora tenemos una vida que es eterna, y por lo tanto hay un nombre que es mío, que es nuevo, en la gloria de Dios, porque yo he aceptado a Cristo en mi vida, porque Él es mi Señor, porque yo soy su Hijo, porque Él me ha puesto en el entorno de ese gozo, del que vamos a meditar también en parte hoy. Vamos a entonar este himno, me gustaría que tuviéramos un momento de oración y que así podamos continuar. Señor, gracias por tu palabra, esa palabra que nos mueve a estar en tu presencia. Gracias, Señor, porque en ti tenemos el consejo adecuado para cada situación. Gracias porque nos has dejado tu Espíritu Santo. Gracias porque en él tenemos el consuelo, la guía, porque tú nos hablas a nuestro intelecto para poder entender, pero también a nuestros sentimientos para ayudarnos, para centrarnos, y nos acercas a ti para saciarnos espiritualmente. Nuestra vida está en tus manos, porque tú nos has creado para ello, y queremos que sea así, Señor. Gracias por todo lo que en ti tenemos. En este tiempo ponemos delante de ti a aquellos hermanos que están en dificultad para poder estar reunidos con nosotros, aunque sea por este medio, y queremos que los cuides, que los bendigas, que los fortalezcas. Gracias porque eres nuestro Dios. En Cristo Jesús. Amén. Hay un nombre nuevo en la gloria. Sí, mío es. Vamos a alabar a Dios. Una vez perdido vivía yo, lejos y vagante de error, mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo ese pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, todos mis pecados ya son perdonados. Gloria
Permitidme que abra mi Biblia en el Salmo 119, como decía, versículos 153 al 160. Con el versículo 153 abrimos esta sección del Salmo que se llama Resh, siguiendo el acróstico hebreo. Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme. Vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchas son tus misericordias, oh Señor. Vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Veía a los prevaricadores y me disgustaba, porque no guardaban tus palabras. Mira, oh Señor, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Quisiera que pudiéramos entrar en esta sección. Recordamos que el Salmo 119 está dividido en 22 letras, que es el alefato o alfabeto hebreo, siguiendo esta sección en forma de acróstico, utilizando así esas letras del hebreo, y estamos en la letra Resh, ya en la última parte de este Salmo 119. Y sí, en esa parte Resh se nos hace ver otra perspectiva que la palabra de Dios, la Biblia, nos da. Aquí nos encontramos como una especie de cruce, como en una especie de cruce de miradas entre Dios y el hombre, entre Dios y nosotros, entre el hombre, la mujer y Dios. Dios de alguna forma nos está haciendo ver en este cruce de miradas, en este contacto visual, en esta llamada de atención, que Él sabe cuáles son nuestros problemas, que Él sabe cuál es nuestra aflicción en un momento dado. Mira mi aflicción, decía el salmista, y líbrame. Claro que Él sabe cuál es nuestra necesidad. Y la palabra de Dios nos lleva a ver cuál es la voluntad suya, la voluntad de nuestro Dios, ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es esa palabra viva, expresada en Cristo, y que nos hace ver cómo Dios no solamente habla o escucha, sino que entra en acción en nuestra vida, porque su palabra es poder. Y la suma de su palabra hemos de conocerla, porque cuando conocemos su voluntad, ahí será ese cruce de miradas. Dios mira nuestra necesidad y el hombre mira lo que Dios quiere decirnos, y en lo que nos dice también estamos viendo lo que quiere darnos y lo que quiere realizar en medio de nosotros. En ese cruce de miradas se entiende lo que es una relación con Dios. No podemos aislar la palabra de Dios en pequeñas pastillas, en pequeñas píldoras, en pequeñas secciones, como si una no tuviera nada que ver con la otra, porque debemos de saber cuál es toda la voluntad de Dios para nosotros. El hombre y la mujer hemos de mirar a Dios buscando genuinamente su voluntad, y Dios rápidamente se apercibe de nuestra carencia antes de que nosotros le digamos nada, pero también trae remedio, el que necesitamos. Y este pensamiento lo podríamos coronar con ese texto tan especial que, entre otros, aparecen también en el Sermón del Monte, todos muy relacionados como voluntad de Dios para nosotros, que dice que busquemos lo que tiene que ver con su reino, que busquemos primero el reino de Dios, lo que es bueno, su justicia, lo que es mejor para nosotros.
porque de esta forma podremos recibir todas las cosas que podamos necesitar en cualquier momento. Pero hemos de estar dispuestos a ser conscientes de que a Dios no se le escapa nada, pero hemos de estar dispuestos a hacer su voluntad, no parte de su voluntad, sino su voluntad completa. No podemos medicarnos a nosotros mismos de esas píldoras o esas pastillas que el médico divino nos manda y tomarlas como queramos. Hay una receta que es la palabra de Dios, que es su voluntad de Dios, que hemos de seguirla como algo completo. Cuando el salmista pide a Dios, en este versículo que hemos leído, que mire su aflicción, no es una simple petición de Señor, mira lo que me pasa, es una afirmación, porque este salmo está escrito en esta dialéctica, en esa diatriba de expresar peticiones, sabiendo que Dios nos da, para hacer ver claramente, para hacer patente que Dios está pendiente de nosotros. Y lo que está diciendo el salmista es, Señor, mira la aflicción que tenemos, mira la necesidad que tenemos, porque yo sé que tú estás pendiente de todo, no tengo duda, no hay ninguna duda de que Dios mira y ve nuestra aflicción, porque somos lo mejor para Dios, somos su tesoro y le importamos. Y cuando sufrimos, le duele, porque así lo expresa la palabra de Dios. Y Él, que ve nuestra necesidad, actúa para socorrernos, para librarnos, para redimirnos, para desatarnos de todo aquello que nos puede mantener en vilo, en angustia, que no nos deja quizás dormir o vivir de una forma adecuada. Es Dios quien nos quita la carga y la lleva a la cruz en la que Jesús nos redimió. Su forma de acercarse implica defender nuestra causa. Su forma de acercarse, nos dice el versículo 154, le lleva a defender la causa que nos preocupa, que nos puede traer dolor. Defiende mi causa y redímeme. Claro que Dios defiende nuestra causa. Claro que nos redime. Y claro que nos quiere vivificar. Pero eso se ha de dar conforme a nuestra disposición, a nuestra fe, a nuestra confianza de vivir la suma de la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, porque ahí está la verdad. Su forma de acercarse nos habla también de ese sentido, de darnos el propósito más adecuado en la situación que nos toca vivir. Porque muchas veces Dios no nos elimina los problemas o las dificultades o el entorno de nuestra propia vida para ponernos en otro sitio y darnos otra oportunidad, sino que lo que hace es estar con nosotros en ese lugar y en ese sitio para darnos victoria, para ayudarnos. Él lo que nos dice no es que va a eliminar los problemas, sino que va a estar con nosotros en medio de los problemas y nos va a fortalecer para hacer frente. Su palabra, decíamos antes, es poderosa. Fue por la palabra que este mundo fue creado, lo que se llama por fiat. El libro de Génesis, perdón, cuando dice en Génesis 1:26, cuando dice en este libro, en el capítulo 1, versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ese hacer tiene un resultado, y es que el hombre empieza a ser, empieza a vivir. Cuando Dios decide algo, cuando Dios en su palabra nos muestra algo, ahí hay poder, porque la palabra de Dios no son simplemente vocablos, no son frases, es Dios con nosotros, obrando, poderoso. Y cuando nos dice que Él nos creó,
Cuando Él pronunció estas palabras, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y fue así el hombre. Él nos creó para tener una vida con el sentido adecuado, con el sentido que solamente Dios puede darnos. Este sentido que solamente Dios puede darnos entra en consonancia con todo lo que es su creación. Es decir, Dios no nos creó aislados de todo. Él nos creó en consonancia con todo un universo que no solamente está compuesto de planetas y de sistemas estelares o como lo queramos llamar, sino que nos puso en medio de un universo donde su presencia era lo más importante, siendo Dios el centro de su creación. Dios nos puso en medio de ella para que pudiéramos estar con Él. En realidad, el centro es Dios, y cuando estamos en Él, todo está equilibrado, porque nos movemos conforme a su palabra. Y siendo ese el centro de todo, Él pone orden en nuestras vidas y nos da lo mejor, porque Él nos ha creado no para que suframos, no para que vivamos en el desequilibrio que produce el pecado, sino para vivir en ese equilibrio que trae su amor, que trae su perdón, en esa satisfacción de sentido de bien pleno que trae su presencia. Ante todo ello debemos de mirar cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios nos dice, qué es lo que Dios quiere, y dejar que Él haga, estrechar esa relación con Él, que comprende mi vida, pero también la vida de mi entorno, de mis hermanos, de mi prójimo, porque, insisto, Dios no nos ha creado aislados, sino que Él tiene un propósito para mí, pero también para los demás, para todo lo que tiene que ver con su reino, con su creación, con lo que Él sabe que es adecuado. Me llama la atención reflexionar al respecto de lo que supone esa creación y entender cómo Él nos muestra su voluntad para que podamos entender todo lo que tiene que ver con eso que Él nos ha dado, con un pueblo en el que estamos formando parte, con un reino de Dios, que podamos entender su avance, las cosas que ayudan, cómo compartir la palabra, su palabra con otras personas, porque la suma de su palabra también conlleva compartirla con los demás, porque esa es la forma de estar viviendo en la verdad. Todo un pueblo, todo un reino que es edificado por el Espíritu de Dios y que por lo tanto tenemos que dejar que Él se mueva. Me llama la atención, decía en medio de todo esto, que Dios el séptimo día descansara y lo constituyera en día de reposo. Algo que en el Antiguo Testamento era una de las leyes, eso no lo tenemos hoy día. Hoy no tenemos días de reposo, por lo menos como evangélicos no lo vemos así. Sí que tenemos un día para celebrar especial, que es el domingo, ¿verdad? Recordando que Jesús resucitó, reuniéndonos como iglesia. Pero no es ese séptimo día legal del que nos habla el Antiguo Testamento. Pero fijaros, Dios descansó, como si Dios se cansara. Dios no se cansa, Dios es Dios. Pero Dios nos está llevando a una reflexión de todo lo creado. Como que el sábado es una forma de pensar en todo lo bueno que Dios ha hecho, en todo lo que Dios creó, y la importancia de entender que me creó en medio de todo ello. El paraíso estaba en el lugar donde Dios se paseaba, donde Dios se movía. En realidad, la reflexión de ese sabbat o de ese sábado, ese día de reposo, conlleva la idea de ver todo lo creado
y poder entender lo bueno que es Dios. Porque todo eso tiene sentido cuando Dios se pasea en medio de ello, en medio de nosotros. Por eso, cuando el hombre peca y se separa de Dios, Dios tenía que enseñar la importancia de que Él fuese el centro de sus vidas, porque sabía que Él era el único que podía dar la opción y la oportunidad de que el hombre se acercara a Él. Por ello se habla de altares, altares que recuerdan cómo Dios se presenta en medio del pueblo. Por ello se habla de un arca de Dios que tenía que ver con la presencia de Dios, un símbolo de la presencia de Dios. O se habla del tabernáculo, alrededor del cual el pueblo residía en otras tiendas. O se habla del templo como una parte de esa simbología de la presencia de Dios en medio de nosotros. Dios está diciendo, si yo estoy con vosotros, las cosas irán bien. Irán en el sentido correcto, aunque haya problemas, aunque haya dificultades, porque aquí estamos para librar esa lucha, pero una lucha que con el Señor siempre será victoriosa. Y es ahí que el hombre tiene, que la mujer tenemos que mirar a Dios y buscar la suma de su palabra para ver la verdad, para ver los propósitos que Dios tiene para nosotros. Dios no solamente nos creó y ya está, Dios nos creó con un propósito. Ahí estaba el sentido de su palabra. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza, no solamente era la palabra de Dios creando, sino también dando un propósito al hombre. Y es necesario que miremos la suma de la palabra, sin dejar nada fuera. Cristo es la suma de esa palabra, es el centro de esa palabra. Él vino a interpretarla y también a cumplir todo lo que los profetas y las leyes decían, entregándose como Jesús Salvador en una cruz por nuestros pecados, la palabra hecha carne. La suma de su palabra, de la palabra de Dios, es verdad, no solamente en el sentido de que cuando vamos a buscar la voluntad de Dios como lo que Dios tiene para nuestras vidas, conocemos y entendemos las Escrituras, pero también, no solamente eso, sino que traemos beneficios a nuestra vida, beneficios de paz, de perdón. La suma de toda la palabra en realidad es un principio para interpretar la Biblia, para entenderla mejor. De hecho, los que estudian la palabra, uno de los principios hermenéuticos, es decir, de interpretación bíblica más importante es lo que se llama la analogía de la fe, es decir, lo que tiene que ver con la suma de la palabra de Dios, es decir, ese hilo conductor que está en toda la Escritura y que hace que se levanten las doctrinas, las enseñanzas fundamentales que se desarrollan a lo largo de toda la Biblia, debe de ser la referencia para cualquier otra cosa que veamos en la Escritura. Un versículo, una enseñanza que aparece en un momento dado. Todo ello se debe de entender a la luz de la analogía de la fe, de la suma de toda la palabra de Dios. En ese contexto de enseñanza y de doctrina, Dios trae luz para entender, pero también trae luz para darnos una vida vigorosa, porque sabemos por dónde estamos caminando, porque Dios nos está llevando por ese camino. Por eso es que este versículo 160 dice que la suma de tu palabra es verdad. Nos da una norma coherente para entender la Escritura, pero también para vivir de forma más adecuada. No podemos usar las palabras de la Biblia aisladas de las enseñanzas de Cristo. La Biblia tiene como tema principal la redención de Cristo. Y si somos hijos de Dios, tenemos que conocer toda la palabra de Dios,
es decir, la voluntad de Dios para nosotros, sabiendo que eso solamente es posible en Cristo, teniendo a Cristo en nuestras vidas, aceptándole como Señor y Salvador, dejando que su Espíritu nos guíe en todo. Por ello es que el apóstol Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Vamos a orar, y vamos a orar pues también según lo que esta parte del Salmo nos dice. Vamos a pedirle al Señor que Él nos hable, que le escuchemos con claridad, que estemos dispuestos a buscar toda su palabra, que no dejemos lo que no nos guste a nosotros, sino que busquemos que toda la palabra de Dios nos guste, porque es lo que Dios quiere que hagamos. Me gustaría que pudiéramos orar por esto y por los motivos que la Iglesia tiene, cada uno en su casa, aquellos que nos visitáis o que estáis siguiéndonos por este vídeo también, pues es un momento para orar. Me gustaría, como solemos hacer, abro yo este momento orando y luego pues vosotros también podéis seguir donde estáis. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Y tu palabra, Señor, no es muchas veces lo que yo quiero. Es lo que tú quieres para mi vida. Señor, ayúdame no a interpretar tus dichos y lo que tú quieres conforme a mis caprichos, a mis deseos, sino ayúdame a entender tu palabra de una forma íntegra y a estar dispuesto a llevarla a cabo, a hacer lo que tú me pides, lo que tú quieres de mi vida, sabiendo que tienes en cuenta también a tantas personas que necesitan, que nos has puesto aquí con un propósito determinado, que nuestro testimonio tiene que brillar para presentar tu palabra, para glorificarte a ti. Señor, queremos pedirte que bendigas a aquellos que están pasándolo mal, que estés con Mayra, esta niña de esta familia de la Iglesia de Buen Pastor de Madrid que me llamaba para que orásemos también por ella, un bebé que está pues en el hospital muy grave. Una familia que ha pasado por bastantes problemas, por el COVID y que han pasado situaciones que pues, han dejado secuelas. Señor, pedimos que tú traigas sanidad y que sanes a la pequeña Mayra y que le des, Señor, todo lo que necesita. Bendice a esta familia, Señor. Bendice al marido de Elena, que también ayer estaba ingresado haciéndole pruebas por un problema determinado también de salud. Pedimos que lo bendigas, que cuides a Elena, esta hermana que está congregándose con nosotros recientemente y especialmente ahora a su marido. Y Señor, pedimos también que cuides toda la obra social que hoy se ha estado realizando y que todavía se está pues con personas tratando. Señor, que nos ayudes a ser de bendición, que les des el trabajo, que tú puedas paliar la necesidad de ellos, pero sobre todo que te tengan a ti como Señor de sus vidas. Pedimos por los pequeños, por los niños de la iglesia, por los padres, para que estén pendientes de ellos. Señor, queremos darte a ti todo el honor y toda la gloria. Sabemos que cuando tú eres el Señor de nuestras vidas, cuando tú te paseas en medio de nosotros, cuando estamos en tu presencia, ahí hay Edén, ahí hay paraíso, ahí la creación tiene sentido, porque es la suma de tu palabra mostrada en Cristo, nuestro Salvador, que es la verdad. Y queremos estar ahí. Te pertenecemos y oramos por aquellos que no te tienen, para que también te tenga y te acepte. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a terminar permitiendo que vosotros también estéis orando mientras entonamos o mientras escuchamos, mientras nos adentramos en esta alabanza con esta actitud de oración.
Pediros también que estéis orando. Sabéis que se han adquirido unos libritos especiales para poder regalar a otras personas. En este caso son unos libritos escritos por Jaime Fernández Garrido. Y digo unos libritos, pero no porque sean poca cosa, sino que, a ver si los puedo mostrar en pantalla, tienen una calidad bastante buena. Es Last Call, o la última llamada, y lo estamos usando para llegar a otras personas, también con testimonios, con la palabra de Dios. Así que si no has adquirido algunos, puedes hacerlo también, pero vamos a estar orando para que Dios use esto para la evangelización y para que otras personas se entreguen al Señor. Vamos a tener una oración también. Pues vamos a alabar al Señor. Y así quedamos para el próximo día, el domingo, a las 12. Vamos a orar. Dios os bendiga, alabando a Dios con ánimo y sabiendo que Él nos escucha y nos muestra su palabra. Damos honor a ti. El próximo domingo nos vemos. Vamos a estar orando y alabando a Dios. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Fuimos creados para estar de rodillas delante de ti, Señor. Traemos nuestras coronas,
las ponemos a tus pies en esta noche, Señor. Eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano. Honor a ti, porque no hay otro Dios como tú, porque no hay otro Dios